Me corresponde en esta oportunidad trabajar con ustedes la clase de didáctica 1. Esta clase de didáctica 1 es uno de los prerequisitos para continuar con los estudios y así sacar todos los cursos que corresponden para los siguientes semestres. Cuando nosotros hablamos del curso de didáctica, sabemos, los maestros saben de que es una de las disciplinas que el maestro debe de tener para enseñar. En todas las oportunidades que uno tiene de realizar alguna tarea o algo relacionado a nuestro entorno, por ejemplo, tenemos los agricultores, tienen lo que se llama el suelo, tienen un terreno, tienen también la semilla, pero muchas veces lo que no tienen son técnicas, o también algunas veces tienen semilla, tienen terreno y tienen técnicas. Entonces, los maestros, los profesores, también deben de conocer y deben de manejar qué es teoría y qué es pedagogía. Entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía, nos estamos refiriendo a la teoría y a las normas y a los principios que nosotros debemos de conocer en el momento de entrar a un proceso de enseñanza. Porque el que enseña tiene que tener una técnica. El que enseña tiene que tener paciencia. El que enseña debe tener ese carisma de poder interactuar con los seres humanos. Los maestros y los profesores el día de hoy que no tienen la oportunidad de interactuar con los seres humanos o con los niños, con los jóvenes, con las personas adultas, por la situación en la que estamos viviendo, pero tenemos la fe y la confianza de que vamos a regresar un día a retomar las aulas universitarias. Y ustedes van a retomar sus actividades, ya sea de escuela, de iglesia, de sociedad o algo que hacíamos anteriormente. Entonces, el curso de didáctica es una disciplina que todos los docentes debemos de manejar. Cuando hablamos de disciplina, si usted es disciplinado, va a llevar bien sus archivos. Si usted se acostumbra a ser desordenado, ese trabajo no tiene técnica. ¿Por qué no tiene técnica? Por el desorden. Pero si usted lleva un procedimiento, lleva sus procesos de acuerdo a lo que se le está indicando, entonces usted inmediatamente acude a sus recursos. Uno de los recursos es lo que ustedes están utilizando el día de hoy para entrar a conocer qué es la didáctica. Si nosotros hablamos de didáctica, hablamos de educación, y únicamente nosotros decimos, bueno, enseñarle al niño es fácil, enseñarle a los jóvenes es fácil, pero considero que no es tan fácil como se oye, como se mira, o como se interpreta anteriormente. ¿Por qué no es la situación tan fácil? Porque la situación se, se vuelve compleja. ¿Por qué se vuelve compleja esa situación? Porque nosotros como maestros llegamos únicamente a enseñar, pero no nos enfocamos a ver los problemas que tiene cada niño o cada estudiante. Por ejemplo, falta de comprensión, falta de algo que realmente nosotros llegamos a la escuela o llegamos al centro educativo, pero no llevamos ese conocimiento que deberíamos de tener. Por ejemplo, cuando nosotros miramos y hablamos de didáctica, ustedes se dirán, ¿pero qué didáctica?
Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve la didáctica? ¿En qué momento voy a utilizar la didáctica? Porque si alguien de ustedes es una que tiene una profesión de modista, esa señora que tiene esa profesión, ¿qué es lo que pretende hacer? Pretende hacer un buen vestido, ¿verdad? Un bonito vestido, un diseño que realmente le ayude a ella para que ese producto se venda. Entonces, ¿por qué ese carpintero siempre se busca un carpintero, ya sea al mejor carpintero? ¿Por qué se busca al mejor carpintero? Porque trabaja bien, ¿verdad? Porque hace las cosas con técnica. Porque los futbolistas, ¿por qué se contratan a los futbolistas, a los mejores futbolistas? Porque tienen técnica. Entonces nosotros el día de hoy vamos a centrarnos en la parte más importante, que es la didáctica. Hablábamos anteriormente de pedagogía, ciencia de la educación, hablábamos de pedagogía, mucha teoría, pero ahorita la didáctica me va a enseñar cómo ir a enseñar. ¿Por qué hay que aprender cómo enseñar? Porque es necesario que el maestro, que el profesor tenga esos conocimientos. La clase de hoy nos vamos a enfocar viendo lo que es el objetivo e importancia de la didáctica. Cuando nosotros hablamos de didáctica, dice, es sumamente importante, pues es un conjunto de técnicas necesarias para una buena enseñanza, la cual siempre se pretende que sea eficiente y los alumnos obtengan un buen aprendizaje. La didáctica nos dice qué se quiere para que los objetivos planteados sean alcanzados, ya que esta hace más que consciente el trabajo del profesor en la clase. La didáctica es un arte que mediante ella podemos transmitir calidad intelectual y práctica, ya que es habilidad interna para comunicar un tema, sin olvidar que esta es una enseñanza porque posee un conjunto de procedimientos, métodos, normas y técnicas que son las que producen la didáctica, nos llevan a un objetivo que es en aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿por qué hablamos en esta oportunidad de que son métodos, son técnicas? Sabemos diferenciar qué es una técnica y qué son los métodos. Los dos términos nos llevan a cierto objetivo. El objetivo del maestro en su clase, ¿para qué le sirve esas técnicas? Esas técnicas de enseñanza, aprendizaje al maestro. ¿Para qué le sirve? Nosotros miramos el día de hoy de que todos necesitamos ciertas herramientas para poder entrar a los procedimientos que tenemos. ¿Por qué es necesario esos procedimientos? Hacemos un mal procedimiento. En el momento de enseñar al niño, debemos de tener conocimiento de que hay actividades que deben de hacerlas bien. Cada ser humano tiene su forma de actuar, cada ser humano tiene su forma de presentar y hacer las cosas. Por lo tanto, el día de hoy, con ustedes, con respetables estudiantes, vamos a tratar la manera de ir unificando esfuerzos con la clase de didáctica. Nosotros sabemos de que cuando el curso de didáctica es una disciplina que nos está dando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Que implica la planificación. Cada docente, cada maestro debe de aprender a planificar. Debe de tener ese conocimiento de una planificación. ¿Para qué esa planificación? Para enmarcar esos documentos y tener un instrumento que nos está ayudando, que nos va a ayudar para llevar un orden en el proceso. Llevar una secuencia de los contenidos. Muchas veces, ¿qué hacen los docentes?
que como no dominan un tema, lo dejan y se van a otro tema, pero ya se perdió la secuencia de esos contenidos. Todos los contenidos están elaborados con base a un proceso de estudios psicológicos, ¿verdad? Un proceso psicológico en el cual ya está enmarcados, por eso se dice que la enseñanza es un arte, o antes de que sea un arte, pasó por ciertos lineamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa planificación, es para desarrollar los objetivos. En el momento, nosotros cuando estamos en una institución, tenemos que hablar de objetivos. ¿Qué pretendemos el día de mañana en nuestra institución? ¿Qué pretenden ustedes el día de mañana cuando ustedes están como maestros en sus aulas? No vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de competencias. Una competencia, ¿qué es una competencia? Es una habilidad. ¿Quiénes pueden competir? Todas las personas. Entonces es necesario el día de hoy, jóvenes, tener conocimiento de que cuando nosotros hablamos de técnicas y hablamos de métodos, estamos hablando cómo hacer las cosas. ¿Para qué vamos a hacer esas actividades? Las vamos a realizar a través de ciertos lineamientos que ya tenemos. Dice los objetivos de aprendizaje hasta lograr las competencias básicas. ¿Y cuáles son esas competencias básicas? Esas competencias básicas es que nosotros debemos de tomar en cuenta la capacidad que tiene el estudiante. Si nosotros entramos a una didáctica especial, por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo los problemas que tiene un niño? Primero tengo que saber qué es la psicopedagogía. ¿Para qué me está sirviendo o para qué me va a servir la psicopedagogía? Nosotros entramos a la clase y damos la clase, pero ¿dónde están los problemas o los trastornos? Esos trastornos que cada uno o cada ser humano trae en el momento del nacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de didáctica, nosotros venimos y empezamos a hablar de las situaciones. Por ejemplo, las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidos a los procesos de aprendizaje, siguiendo sus indicaciones, desarrollan los estudiantes. El objetivo del docente y alumnos siempre en el logro de determinados aprendizajes, y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran llevar a cabo operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. El empleo de los medios didácticos que entregan información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizaje a los estudiantes suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. La didáctica es la gran importancia para la dirección del proceso pedagógico. ¿Por qué ese proceso pedagógico? Hablamos del proceso pedagógico, siempre estamos tomando en cuenta la presentación. ¿Por qué es necesario, compañeros, hablar de didáctica? Porque sin didáctica no podemos hacer nada. Sin esas técnicas de conocimiento, esas técnicas de aprendizaje, como es un texto paralelo, como es un cuadro sinóptico, un cuadro mental, todas esas técnicas que el maestro utiliza para dar sus contenidos, es algo que debemos de manejarlo para que el estudiante pueda tener también esa base de poder hacer bien las cosas. Como maestros, nosotros debemos de tomar en cuenta de que hablar de didáctica es hablar de hacer bien las cosas. Yo no sé hasta qué momento ustedes consideran de que las actividades educativas tienen un proceso. Los 5 pilares de la educación es bastante recurrente para hablar de que
de esos 5 pilares. El saber ser, hablar con el ser humano es bastante difícil. Hablar con el ser humano es el sujeto de esa motivación o es la desmotivación que llevamos muchas veces dentro para cuando vamos a nuestro trabajo. Porque sabemos de que nos vamos a enfrentar con ciertas dificultades, con cierto comportamiento de cada estudiante, pero la didáctica me está diciendo, hay que ser y tomar en cuenta esa persona, el saber ser, ¿verdad? El saber convivir. Muchas veces nosotros quisiéramos tener una sección con superdotados o no sé, pero lo cierto es de que cada docente tiene cierta debilidad, pero yo creo de que cuando nosotros hablamos de una institución educativa, sabemos de que nos vamos a enfrentar a problemas muy puntuales, como problemas o trastornos mentales, conducta humana diferente, que no quisiéramos encontrar diferencias en las conductas, pero cada persona tiene su forma de ser y su forma de pensar. Por lo tanto, hay que ser tolerante, el maestro debe ser tolerante en cualquiera de sus actividades. El saber aprender. Nosotros como docentes llegamos a los centros educativos y sabemos de que el propósito, la competencia es ir a enseñar. Pero ¿cómo está ese estudiante en su entorno familiar? ¿Cuál es el problema que tiene ese estudiante en su entorno? Ese entorno afectivo. No tiene alguien que le dé el ánimo o que le dé ese espacio que pudieran decirle, mira, hiciste bien las cosas. ¿Verdad? Ya con el hecho de decirle al estudiante, hiciste bien las cosas, ya el estudiante dice, bueno, estoy mejorando. Esa conducta de los estudiantes, muchas veces nosotros, en vez de ayudar mejor, nos tratamos mal. Pero yo creo de que como docentes es importante tener este conocimiento en el cual abarca muchos aspectos. Si el estudiante no aprende de una forma, el maestro tendrá que buscar la otra estrategia para que el estudiante tenga la oportunidad de aprender y ser alguien en la vida. Como docentes, muchas veces nosotros cometemos ese error, el cual no le buscamos otra salida, sino únicamente no aprendió, no tiene interés de aprender, pero nosotros como docentes tenemos la intención de enseñarle a nuestros estudiantes. Entonces yo creo de que cada uno de ustedes como docentes el día de hoy están enmarcándose en una profesión con un ser humano en el cual podemos moldear esa conducta. Lo vamos a hacer a través de la forma de enseñanza-aprendizaje. Queremos nosotros decirle al estudiante, mire, usted tiene habilidad para tal cosa, usted tiene esa fortaleza para hacer las cosas. Y igual, el maestro debe tomar en cuenta de que somos seres humanos también y tenemos dificultades. Tenemos muchas cosas que hacer para que el trabajo docente sea eficiente. Cada docente es eficiente en realizar sus actividades, pero cada docente mira diferentes problemas en sus aulas. Entonces yo creo de que cuando hablamos de didáctica, nosotros tenemos la gran oportunidad de moldear a ese ser humano. Quisiéramos moldear a nosotros a los seres humanos. Quisiéramos nosotros como docentes decir, bueno, ahí están los profesores, ahí están los estudiantes, ahí están los profesionales que yo tuve la oportunidad de darles clases, ¿verdad? Por lo tanto, son ustedes ver esa habilidad que cada docente pueda tener. Entonces, la Facultad de Humanidades no está exento de incluirles el día de hoy la clase de didáctica para que en este mismo se inscribe dentro del pensum y constituye parte importante en la formación del estudiante.
Hablar de didáctica es hablar de una formación que cada uno de ustedes debe de tomar en cuenta para ir mejorando sus actitudes, porque se vincula con la visión y la misión de los objetivos institucionales. Cada institución tiene sus objetivos. Cada escuela, cada centro educativo tiene cierto enfoque hacia dónde queremos llevar a esos estudiantes. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener el 100% de que los estudiantes tengan la enseñanza al 100%? Pero ustedes como docentes, ¿qué proponen como docentes? Mejorar la situación educativa, dar lo mejor que nosotros pudiéramos tener para enseñarles a nuestros estudiantes el día de mañana. Nos vamos a enfocar viendo cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias, cuáles son las técnicas, cuáles son las formas más adecuadas que nosotros pudiéramos llevarle a nuestros estudiantes para que todos pudieran aprender y entender de la forma en que nosotros planificamos nuestras actividades. Porque nosotros venimos y planificamos nuestra actividad. ¿Cuál es el objetivo el día de hoy? Enfocarlos y decirles, jóvenes, el día de hoy hablar de didáctica es hablar de esa formación que ya llevan. El día de hoy estamos enfocándonos en pulir esos conocimientos que ustedes tienen. Hay que aprender a hacer bien las cosas. El docente, como les digo, está enfocado en el ser humano. No vamos a trabajar con algo material, vamos a trabajar con una figura hecha a la semejanza de Dios. Por lo tanto, somos los maestros, por lo tanto, somos los profesores. Tenemos que modificar esas conductas, pero ¿cómo vamos a modificar esas conductas? Con los conocimientos teóricos, con los conocimientos prácticos, pero también con el conocimiento de ejemplos, ¿verdad? Cada ser humano, cada persona que tenga un cargo de docencia debe tener esa habilidad de predicar con el ejemplo. ¿Por qué es necesario predicar con el ejemplo? ¿Verdad? Entonces yo creo de que en la sociedad miran a los maestros como una figura muy importante. Entonces yo creo de que el día de hoy, al hablar de la clase de didáctica, estamos hablando de que es un curso que tiene como propósito introducir al estudiante al conocimiento de los principios, funciones y problemas de la didáctica. Si no tenemos didáctica, vamos a tener algunos problemas, pero la habilidad de ustedes es de que cada uno de ustedes maneja ese interés de poder aprender más. Si estamos conectados el día de hoy, ¿por qué nos conectamos? Porque hay cierta visión, hay cierto futuro para ver las cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, creo de que las competencias que el día de hoy tenemos en el curso es la capacidad de comunicación, la capacidad de comunicación escrita, la habilidad para trabajar en forma autónoma. Cada maestro tiene su forma de hacer las cosas. Las competencias genéricas también hablamos de capacidad de análisis, síntesis y abstracción, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Nosotros el día de mañana vamos a ir a una práctica, pero ¿qué vamos a ir a hacer a la práctica? Poner de manifiesto todo lo que han aprendido. Entonces yo creo de que esa capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica es necesario agarrar un libro y leer qué es una técnica, cuáles son las técnicas, para qué sirven las técnicas y cómo las vamos a utilizar en su momento. También capacidad de crítica y autocrítica. Si alguien me critica, tener esa capacidad si alguien me está criticando, bueno, yo voy a tener esa capacidad, o ustedes van a tener esa capacidad de poder escuchar. Entonces, la autocrítica también, nosotros mismos debemos de hacernos una autocrítica y decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Verdad?
esa capacidad de creatividad. Todos tenemos capacidad de hacer las cosas diferentes. Sí, por lo tanto, es una capacidad de creatividad. Cada docente lleva su material didáctico a su escuela, lleva su material didáctico a las aulas. Entonces, también tenemos la capacidad de trabajo en equipo. ¿Por qué ese trabajo o esa capacidad de trabajo en equipo? Porque es necesario, jóvenes, interactuar, tal vez no en este momento, pero sí es importante de que siempre esa habilidad interpersonal la debemos de mantener. Por el hecho de que estamos distanciados en estos días, no quiere decir de que vamos a dejar de ser esa sociedad que siempre ha mantenido esos lazos de amistad, lazos de, de trabajo en el cual hay una comunicación constante, ¿verdad? Entonces, el día de hoy me corresponde hablar con ustedes y ya lo que hablábamos anteriormente, que hablar de guerra anteriormente, ahora estamos hablando de algo diferente, ¿verdad? Siempre enfocados hacia el ser humano, siempre enfocados a la parte importante en el cual es el sujeto de la enseñanza-aprendizaje. Entonces creo de que el día de hoy, como primer enfoque hacia la didáctica, quiero dejarles de que la didáctica tiene una definición y también tiene un objetivo. Ese objetivo es de sacar a la juventud, ese objetivo es llevarles conocimientos a los estudiantes y nosotros como docentes, ustedes como docentes, tener esa habilidad de poder manejar estos términos. Entonces, quiero decirles de que estamos el día de hoy haciendo ya el primer contacto con ustedes en el curso de didáctica. Los que son maestros, pues conocen de didáctica. Los que son bachilleres, pues vamos a enfocarnos también con ellos para que ellos mismos vayan descubriendo esa importancia que tiene la didáctica. Entonces, para enseñar hay que tener didáctica. Para llevar a cabo las actividades hay que tener didáctica. Entonces, muchas veces lo que no tenemos es cómo llevar esa didáctica a la práctica. Entonces, el día de hoy, pues yo voy a dejarles ahí en su plataforma, voy a dejar una tarea, que esa tarea pues no es muy difícil, es únicamente hacer una actividad. Ya no van a hacer 4 actividades, sino únicamente una actividad. Eso sí, la actividad tiene únicamente el valor de 2 puntos. Estamos hablando de 16 sábados, 16 por 2, ustedes van a ir acumulando esos puntos y al final vamos a tener otras actividades como por ejemplo 2 parciales, que se les va a aplicar 2 parciales durante el semestre, más las actividades que son de extensión y de investigación. Entonces yo creo de que allí vamos a ir tratando de ir dándoles los punteos y espero de que cumplan con el 80% de asistencia, que es la base fundamental para tener derecho a su evaluación final. Entonces creo de que estamos ya iniciando una clase más y creo de que estamos enfocados siempre en educación y enfocados hacia ustedes para que el día de mañana ustedes pueden llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Espero de que si no tienen alguna pregunta, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta aquí. Espero de que les haya gustado la clase de didáctica. Ya no vamos a hablar de genocidio, de tierras arrasadas, de guerra, sino vamos a hablar ya de otros términos como de educación, vamos a hablar de pedagogía, vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de metodologías, de recursos y una serie de cositas que nosotros las miramos aquí sencillamente, pero son parte del proceso que nosotros como docentes debemos de manejar. ¿Preguntitas? ¿No hay preguntas?
No sé si todos marcaron su asistencia. ¿Marcaron su asistencia, jóvenes? Licenciado, ya lo marqué y gracias por la enseñanza de ahorita de la tarde. Estamos a la orden. Gracias a ustedes por conectarse. La tarea pues tiene únicamente una actividad. No había que micrófono. Y puede subir su actividad hasta el día miércoles. Entonces, estamos ahí con esas actividades que van a ir acumulando ustedes durante todo el semestre para al final pues tener una ponderación de 34 puntos y luego las, los dos parciales más las actividades que vamos a realizar durante el semestre. Si no hay algo que hacer más constar en la clase del día de hoy, finalizamos la primera sesión de trabajo y nos enfocamos en lo que es la didáctica en los siguientes cursos, ¿verdad? Si no tienen preguntas. Si no hay, pues fue un gusto haber compartido con ustedes otra semana más de actividades. Y gracias por conectarse y espero de que el próximo sábado nos miremos en la misma hora y digamos ahí que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, gracias compañeros. Si no tienen algo más que hacer, constar, finalizamos la actividad.